Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Natalia Sapo y en este video hablaré sobre el diagnóstico de los manuscritos de la cajonería de la biblioteca del autor Emilio Adolfo Westphalen. El diagnóstico de un bien involucra una evaluación preliminar, es decir, hablamos del estado de conservación que presenta en ese momento la pieza o el estado de conservación inicial del bien en relación con su entorno y su almacenamiento. Asimismo, este proceso determinará las acciones o medidas de conservación, sean curativas o de tipo restaurativa, para la estabilización del bien de ser necesario. En cuanto a los manuscritos tratados, su diagnóstico consistió en la evaluación del ambiente o el entorno, hablamos del espacio donde se encuentra almacenado, y el estado de conservación del bien. En cuanto a la evaluación del ambiente, tomamos tres aspectos principales: el mobiliario, el embalaje y el medio ambiente. En cuanto al mobiliario, recogemos información de las dimensiones, el tipo del mueble, su composición, su estructura, donde se encuentra almacenado el bien. En este caso, los manuscritos se encontraron en un mueble de madera. Aquí se identificaron dos tipos. Uno de ellos correspondía al cedro. Este mueble además contaba de 3 cuerpos con 5 niveles de cajones, ¿no? De mediana altura, con un tablero horizontal en la parte superior. Las medidas del mueble, por ejemplo, eran de 1,80 m de largo por 1,10 m de profundidad y 1 m de alto aproximadamente. En cuanto a las medidas del cajón, estas tenían 61 centímetros de ancho por 69 centímetros de profundidad y una altura de 12 centímetros. En cuanto al embalaje, se evalúan las unidades donde se encuentran almacenados los documentos. Suelen encontrarse en carpetas de papel o de cartulina, o folders o archivadores de plástico o de cartón también, entre otras unidades. Los manuscritos en este caso se hallaron en folders de manila y carpetas de papel o sin algún contenedor, en algunos casos agrupados con clips, en algunos casos de metal, en otros casos los clips eran de plástico. Incluso encontramos separadores hechos de papel. En cuanto al medio ambiente, bueno, la localización del archivo o una biblioteca va a determinar los parámetros medioambientales a los que se encuentra expuesta el material documental. En este caso, el archivo donde se conservan los manuscritos se encuentran en las cercanías al mar, donde las condiciones medioambientales tienen temperaturas muy cálidas durante el verano y una humedad relativa muy alta durante el invierno, por lo que los parámetros suben y bajan abruptamente durante todo el año. Esto puede provocar ciertos deterioros en los documentos, como la friabilidad, fatiga, en la estructura del bien, o verse expuesto a condiciones idóneas para la proliferación de insectos o microorganismos. Es importante conocer las condiciones medioambientales, ya que ayudan a determinar el origen de ciertas patologías o afectaciones que pueden presentar algunos bienes. En segundo lugar, hablábamos del estado de conservación. Las condiciones de los bienes dentro de los archivos personales nunca suelen ser homogéneas, ya que a veces pueden encontrarse afectaciones graves en algunos documentos o afectaciones leves. Y ello depende del ambiente o el entorno de almacenamiento. Hablamos de dos evaluaciones en cuanto al estado de conservación: del mobiliario y de los bienes. En cuanto al mobiliario, el estado de conservación del conjunto del mueble es bueno, debido principalmente al tipo de madera que constituye el 95% de la estructura del mueble, que es cedro. Sin embargo, presenta ciertas patologías. Encontramos, por ejemplo, la presencia de polvo y suciedad de los cajones debido a la manipulación y la ubicación geográfica, ataque de insectos o ataque de xilófagos, como también se le conoce,
en los cajones debido a un tipo de madera agregada posteriormente en el mueble, que sería en este caso el segundo tipo de madera que se identificó. Este agregado, que sirve como complemento, es bastante susceptible al ataque de insectos, por lo que, bueno, se ha identificado esta patología. En consecuencia, hemos encontrado residuos de excreta de insectos. En cuanto a los manuscritos, el estado de conservación de los manuscritos es regular, ya que pertenece a un conjunto de bienes creados y utilizados para una necesidad que cambia, que han cambiado continuamente, por lo que sufren ciertas transformaciones, además de la huella del paso del tiempo. Entonces tenemos identificado, por ejemplo, el polvo en la superficie de los documentos, muy común en los bienes, elementos metálicos oxidados. Hablamos de clip de metal, accesorios en las tapas de los libros, grapas o objetos como placas, objetos personales, disques, etcétera, que se encuentran en contacto con estos manuscritos. Es un deterioro muy común debido a la alta concentración de humedad y el polvo relacionados a la localización del archivo. También se han identificado pequeños agujeros debido al ataque de insectos, xilófagos, por la afectación del mueble en ciertos documentos. También hemos identificado manchas amarillas debido al envejecimiento del papel, foxing, manchas, dobleces, pliegues debido a la manipulación, además de la cristalización de los adhesivos sobre el soporte de papel. En esta evaluación o diagnóstico nos muestra que el tipo de tratamiento debe ser de dos formas. El primero, principalmente preventivo, que se orienta al entorno o ambiente donde se almacenan los manuscritos, disminuyendo el impacto negativo que puedan tener sobre los documentos. El segundo es la intervención curativa. Hablamos del retiro de elementos que al deteriorarse o verse afectados por otros agentes generan además el deterioro de los bienes o manuscritos y otras acciones correctivas de conservación para devolver el aspecto de los manuscritos a su condición inicial, siguiendo ciertos criterios de intervención. Bien, hasta aquí el video. Muchas gracias por acompañarnos y conocer un poco más acerca de los trabajos interdisciplinarios que se realizan en Casa de la Literatura Peruana.